Después de demostrar que todos los pueblos están bajo el dominio del pecado y necesitan un Salvador, Pablo continúa su carta presentando el proceso del rescate de la raza caída de Adán, la cual ocurre gracias al sacrificio supremo de Cristo. La muerte del Divino Redentor abre la puerta del cielo a los hombres y la cortina del templo judío se rasga como señal visible que el templo celestial del cielo está ahora abierto a todos. Solo la sangre del Cordero sin mancha puede salvar. El sistema penitencial hebreo utilizaba sacrificios de animales periódicamente como un ofertorio de expiación por pecados cometidos. Sin embargo, estos sacrificios eran limitados en su efecto y no producían un verdadero cambio interior en el penitente. Durante la fiesta de Yom Kippur, el día en que se imploraba el perdón de Dios, el pueblo ofrecía miles de bestias como holocausto por los pecados cometidos el año anterior. Mientras el sacerdote judío degollaba la ofrenda, el penitente recitaba una oración donde se pedía el perdón por las fallas cometidas y las fallas de omisión. Los sacrificios judíos prefiguraban el sacrificio definitivo de Jesús, pero ningún chivo, ave o toro podía restaurar la armonía entre Dios y su creación. Solo la ofrenda expiatoria del Hijo de Dios puede incorporarnos dentro de la intimidad de la familia del Creador. Así que nada que el hombre pueda hacer puede por su propia cuenta alcanzar su propia salvación. Ningún ayuno, ofrenda, plegaria o esfuerzo humano podía actuar como la llave que abre la puerta del paraíso cerrada por la desobediencia de los primeros padres. La única fuente de vida eterna es la ofrenda de la vida de Cristo. Por lo tal, Pablo declara solemnemente: el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Esta doctrina es la raíz del proceso de salvación y fue precisamente Romanos 3:28, el núcleo de la reforma protestante durante el siglo XVI. Para poder entender en plenitud el significado de esta enseñanza paulina, debemos aclarar el significado del término justificación desde la perspectiva bíblica. En un nivel básico, el proceso de justificación se refiere al proceso legal antiguo, donde el acusado era absuelto de los crímenes por los que era llamado al tribunal. Este es el gran misterio de salvación, donde el hombre que es reo del pecado es reunido dentro de la alianza paternal con Dios y es transformado en un nuevo ser. El Catecismo de la Iglesia Católica declara: la justificación arranca al hombre del pecado que contradice al amor de Dios y purifica su corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón. Reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre del pecado y sana. De hecho, San Agustín afirma: la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. Ningún acto humano puede ofrecer la justificación divina que nos otorga libremente la misericordia de Dios. La salvación es un regalo completo y gratuito que el hombre no puede alcanzar bajo ningún mérito propio. Por lo tal,
todo intento humano de ganarse el cielo por sí mismo es una violación ante la doctrina elemental que ha preservado la Iglesia verdadera desde sus primeros momentos, que asegura que solo la sangre de Cristo es el camino hacia el paraíso. Pablo expresa que esta justificación ocurre dentro del marco de la aceptación de ella misma, es decir, por la fe. Esta era la consigna de los reformadores protestantes, quienes abogaban por una interpretación estricta de esta enseñanza, pero quienes en su afán de purificar la Iglesia se separaron de Roma y en el proceso adquirieron nuevos y serios errores teológicos. Entre estos estaba la falla seria de Martín Lutero de introducir una nueva palabra a las Sagradas Escrituras en violación directa de ellas mismas, pues el libro final sagrado, el Apocalipsis de Juan, concluye con una advertencia severa. Yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien pretende agregarles algo, Dios descargará sobre él las plagas descritas en este libro. Y al que se atreva a quitar alguna palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. Esta admonición se aplica no solo al libro final de las Sagradas Escrituras, sino a toda página de las palabras divinas que preservamos en el canon bíblico. Aún así, Lutero omitió 7 libros del Antiguo Testamento bajo la excusa de que estos eran ajenos a los judíos palestinos del primer siglo, aunque los evangelistas hacen múltiples referencias a ellos, como cuando el evangelista Mateo habla de una mujer quien había perdido 7 maridos en vida, y los fariseos intentan atrapar a Jesús al preguntarle cuál de ellos será su marido al final de los tiempos. Esta es una referencia directa al libro de Tobías y la historia de Sara, quien pierde 7 maridos en vida. Así, Lutero removió otros libros, como los tomos de los Macabeos, donde se expresa el concepto bíblico de la creencia en el purgatorio. Sin embargo, Lutero alteró las Sagradas Escrituras también al agregar una pequeña palabra que ha causado enorme división al cuerpo de Cristo, la Iglesia. La palabra que trastornó el cristianismo son 4 letras: solo. El nuevo texto luterano, nacido erróneamente durante la Reforma Protestante, leía: el hombre es justificado solo por la fe. Descaradamente, Lutero aceptaba que él había alterado las Sagradas Escrituras y sus escritos preservan su arrogancia. Yo sé muy bien que aquí en Romanos 3 la palabra solo no está en el texto latín o griego, y no era necesario que los papistas me lo enseñaran. En verdad, estas 4 letras, solo, no están en él. Si tu papista hace tanto ruido innecesario de la palabra solo, dile directamente: el doctor Martinus Luther así lo desea, así lo tendré, así lo ordeno. Es verdad que ningún esfuerzo humano puede hacernos justos ante Dios. Esta es la justificación inicial por la cual solo la gracia de Dios puede liberarnos del pecado. Los judíos antiguos sufrían del apego a las tradiciones de Moisés en las cuales se apoyaban para identificar su justificación.
Pablo les tiene que recordar, al igual que en su carta a la comunidad de Galicia, que las obras de la ley de Moisés no otorgan la salvación eterna como lo hace la cruz de Cristo. Utilizando el ejemplo del padre Abraham, Pablo dice: A Abraham le fue tenida en cuenta la fe para su justificación. Pues Abraham entra en alianza con Dios antes de recibir el sello de la circuncisión. Así el cristiano recibe su justificación independiente de cualquier obra de caridad que pueda realizar, pues uno no puede ganarse el cielo por sus propios méritos. El Catecismo de la Iglesia Católica señala: Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. Esta es la gracia que recibimos, que se nos otorga sin ningún esfuerzo propio. Esta es la gracia de la fe que es infundida por el poder del Espíritu y por lo tal, siendo un don gratuito del cual no podemos hacer nada para recibirla, nos presentamos al recipiente de esta fuente de gracias desde los momentos más indefensos de nuestras vidas, como infantes, pues esta gracia empieza en la pila bautismal. Como el paralítico en el Evangelio de Marcos, quien es llevado por sus 4 amigos a la presencia de Cristo tras abrir el techo de la casa de Pedro, ya que él no puede entrar por sí mismo, nosotros somos llevados como pobres niños, incapaces de adquirir nuestra propia salvación a las aguas purificadoras. Es en el misterio sacramental del bautismo, donde la gracia de Dios transforma nuestras existencias y somos infundidos con el Espíritu Divino que nos purifica y nos justifica. El Catecismo de la Iglesia Católica clarifica: La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. En su carta a los Gálatas, Pablo enseña: Todos ustedes, por la fe, son hijos de Dios en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos en Cristo. Por lo tal, el plan salvífico incorpora los sencillos elementos bautismales junto con las palabras vivas de Cristo para hacernos dignos de estar en unión con nuestro Creador. Así, Cristo instruye a su iglesia con la misión galáctica. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como el infante es incapaz de valerse por sí mismo, el alma humana no puede salvarse a sí misma y se presenta pobre, humilde y sin méritos ante su Creador en busca de su justificación, la cual se le ofrece gratuitamente. De hecho, la creencia en que el individuo es capaz de recibir gracias por sus propios medios es una herejía, explícitamente condenada por el magisterio católico en el Concilio de Cartago en el año 418. Esta creencia es nominada pelagianismo por su promovedor original, Pelagio. Y aunque esta tendencia fue condenada, su influencia resurge periódicamente entre la cultura popular cristiana,
pero jamás ha sido parte de las enseñanzas de la Iglesia verdadera. Esta es la tesis que ofrecía salvación de almas a cambio de donaciones monetarias. Fue la base de la corrupción medieval que vendía indulgencias inapropiadamente, y fue la ira de los reformadores protestantes que rompieron lazos con la Roca de Roma. Tristemente, la Iglesia Católica ha tenido que luchar contra esta tendencia humana de creer poder adquirir gracias a base de sus esfuerzos propios en cada generación. Pero hoy, en el mundo moderno, las influencias del pelagianismo han resurgido con cierto furor, no solo entre católicos bien intencionados, pero poco catequizados, sino también en grupos protestantes. Los medios de comunicación social ofrecen un escenario para difundir estas creencias erróneas con sutil y simples mensajes que parecieran involucrar el alma en una oración con su Creador, pero en vez son una trampa para enseñar la mente en pensar que es capaz de adquirir los dones espirituales por nuestras propias fuerzas. Más de uno de nosotros ha sin duda recibido mensajes detallando que si oras cierta oración, que si haces tal acto o si lees tal versículo bíblico y luego lo compartes con un número específico de personas, vas a recibir tal bendición. Aún más, ciertas ramas separadas de Roma hoy proclaman el Evangelio de salud y prosperidad, donde predican que si eres buen cristiano y cooperas monetariamente con tu culto, Dios te bendecirá materialmente en esta vida. Mientras por otro lado, las creencias de la nueva era y las prácticas esotéricas orientales como el Reiki, el yoga, el budismo y otras impulsan la aceptación de la autorrealización, donde el hombre es animado a aspirar a su propia perfección basado en sus propios esfuerzos. Ante estas tendencias falladas, la Iglesia Católica emitió en el año 2018 una carta pastoral por la Congregación de la Doctrina de la Fe titulada Placuit Deo, donde advierte: en nuestros tiempos prolifera una especie de neopelagianismo para el cual el individuo radicalmente autónomo pretende salvarse a sí mismo, sin reconocer que depende en lo más profundo de su ser de Dios y de los demás. La salvación es entonces confiada a las fuerzas del individuo o a las estructuras puramente humanas, incapaces de acoger la novedad del Espíritu de Dios. Por lo tal, después de 2000 años, las palabras de Pablo mantienen su urgencia cuando declara: el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Esta justificación por la fe es la etapa inicial del proceso de salvación y no el fin de esta. Mientras algunas ramas protestantes interpretan esta justificación inicial como la meta definitiva, la Iglesia Católica verdadera enseña que este es el primer paso en un proceso de transformación que dura toda la vida, que junto con los sacramentos y la continua infusión de las gracias del Espíritu constituyen el proceso de santificación. Sin embargo, aunque el hombre no puede hacer nada para obtener por sí mismo la salvación, la aceptación de las gracias recibidas se manifiesta a través de las obras. Después de la justificación inicial, el poder del Espíritu
impulsa al alma a desempeñar actos de caridad que revelan la presencia de este mismo espíritu en la persona. Estas son las obras que son necesarias como parte de nuestro proceso de salvación, pues son la respuesta externa a las gracias internas que hemos recibido. Pablo presenta el ejemplo de Abraham como el alma creyente que después de entrar en la vida de fe demuestra sus creencias por la obediencia a su Dios y las obras que prueban su compromiso con la alianza que él ha pactado. Abraham fue probado con el requisito de sacrificar a su hijo Isaac, y éste cumple bajo la obediencia de la fe. Así la carta a los Hebreos resume el drama de la historia salvífica con los personajes principales de la historia de Israel al detallar las hazañas que cada generación, guiadas por la fe, desempeñaba. Hebreos 11 repite una letanía de historias donde los protagonistas son impulsados a ejercer actos heroicos bajo la inspiración de la fe. Por la fe, Abraham obedeció. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob. Por la fe, Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe, los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Desde la antigüedad, la fe estaba intrínsecamente ligada con las acciones, pues ambas son inseparables, y por lo tal la expectativa bíblica es que el creyente demuestre su fe viva con actos concretos. Así el Catecismo de la Iglesia Católica instruye: Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso, el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. La fe viva actúa por la caridad. Nuestras acciones son la respuesta concreta de la fe que profesamos. Por lo tal, los textos sagrados del Nuevo Testamento repetidamente enfatizan el papel de las obras como la respuesta a la fe que decimos aceptar. El propio Pablo enseña a la comunidad de Filipo: Ustedes que siempre me han obedecido, trabajen por su propia salvación con temor y temblor. Y en su carta a Tito repite la unión entre la fe y las obras. Esta es una doctrina digna de fe, y quiero que en ese punto seas categórico, para que aquellos que han puesto su fe en Dios procuren destacarse por sus buenas obras. Pablo hace eco a las enseñanzas propias de Cristo preservadas por el evangelista Mateo, que sintetiza la importancia de las obras dentro del contexto salvífico del individuo. La escena del juicio final del capítulo 25 de San Mateo describe vívidamente esta doctrina bíblica. Vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Similarmente, el libro de Apocalipsis advierte: Pronto regresaré trayendo mi recompensa, para dar a cada uno según sus obras. Pero la evidencia bíblica principal que demuestra la inseparable relación entre la fe y las obras es la carta de Santiago. En esta, el apóstol nos recuerda: ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver un hermano o a una hermana desnudos o sin alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta.
Tan explícita es la advertencia de Santiago por la importancia de las obras como la expresión externa de la fe que Martín Lutero intentó también excluir esta carta de su versión corrupta de las Biblias protestantes, llamando al escrito de Santiago una epístola de paja. Pero para el crédito de los otros reformadores protestantes, la carta de Santiago fue preservada y luego la adición de Lutero a la carta de los romanos, la palabra solo, fue omitida de las siguientes ediciones, regresando Romanos 3:28 a su versión original que dice: el hombre es justificado por la fe. De hecho, el único lugar en todas las Sagradas Escrituras donde la palabra solo y fe están ligadas es en la carta de Santiago, que dice: como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Pero el cristiano debe siempre recordar que el principio de la salvación es la justificación inicial, que recibimos gratuitamente independiente de cualquier obra que ejercemos. Nuestra fe interna es expresada externamente por nuestras obras de misericordia, pero estas siempre son el fruto de las gracias que recibimos de parte de Dios mismo y no de nuestras capacidades. Dios es quien nos otorga el alimento para compartir con el hambriento. Dios es quien nos bendice con el abrigo para dar al desnudo. Dios es quien nos regala el tiempo para visitar al enfermo. El Catecismo de la Iglesia Católica clarifica: la preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Ciertamente, nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios. No hacemos más que trabajar con Dios. Este trabajo con Dios es la respuesta libre y voluntaria del alma convertida que ha aceptado la gracia de Dios y ahora usa sus dones y bendiciones para ser un instrumento de su misericordia, sirviendo a sus hermanos bajo la obediencia de la fe, que exige primero la aceptación gratuita de la justificación gracias a la cruz de Cristo, y termina con las obras de caridad que demuestran que nuestra fe está viva. Cuando Pablo habla que somos justificados por la fe sin las obras de la ley, él está refiriéndose a las obras de la ley de Moisés que los judíos de Roma antigua intentaban imponer entre los nuevos cristianos. Pablo no está repudiando las obras de misericordia, pues como Abraham, todos estamos llamados a vivir en fe, y esto requiere la acción. La fe viva es la fe que mueve montañas, alimenta al hambriento, viste al desnudo y visita al enfermo. Solo la sangre de Cristo puede salvarnos, pero Cristo regresará para juzgar a vivos y muertos, y su juicio será a base de cómo vivimos la fe que profesamos en Él hacia nuestros prójimos. En el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados por el amor. Cristo nos preguntará: Tuve hambre, ¿me diste de comer?